probar la bobina y continuidad entre sí. No están abiertas, por lo menos la bobina no están abiertas. Ahora vamos a ver si está a tierra. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Le habla Raúl Cordero de CSR Refrigeración. En el día de hoy vamos a revisar una nevera la cual no quiere encender. Pero antes de comenzar les recuerdo que compartan, le den like, se suscriban y le den a la campanita en todas para que sean los primeros en ver todos nuestros tutoriales. En el día de hoy nos encontramos esta neverita de un cliente que nos llama que pasó todas las navidades apagadas y nos congeló. Lo primero que vamos a hacer es revisar lo eléctrico. Esto es una Samsung. Ya sacamos lo eléctrico, vamos a encenderlo. Se disparó el térmico, el motor está pegado. Se siente. Vamos a revisar directamente, vamos a conectar su cable y le hacemos continuidad a las bobinas. Lo primero que tenemos que hacer es probar el compresor a ver si está bueno. Lo primero, antes de revisar esto eléctrico, vamos a probar directamente el motor a ver si no está en corto la bobina. Aquí tenemos el tester. Vamos a probar continuidad. Lo bueno de este tester es que tiene continuidad sonora para que nos pueda guiar. Vamos a ir probando. Vamos a probar la bobina y continuidad entre sí. No están abiertas, por lo menos la bobina no están abiertas. Ahora vamos a ver si está a tierra. ¿Cómo probamos si está a tierra? Probamos cualquier parte del motor. Aquí por lo menos probamos y no está a tierra. Tocamos la base del motor y tocamos cualquier parte de las horneras. No está a tierra, no está a tierra, no está a tierra. No está ni abierta y tampoco está a tierra. Entonces nos vamos ahora con el kit de arranque del motor para probar si está en buen estado. Y hay continuidad entre las bobinas. En el protector térmico vamos a probar si hay corriente, si está mandando la tarjeta corriente. Conectamos aquí, probamos aquí. Vamos a ponerlo en voltaje. Vamos a medir. 120 voltios, si está mandando la señal. Ok. Vamos a probar aquí en el otro lado del PTZ, esta es la parte del capacitor. 118 voltios. Ok. Lo que tenemos que hacer es, vamos a probarlo de forma directa. Tenía. Y le colocamos uno nuevo, porque mayormente ellos tienen una pastillita adentro y esa pastillita se gasta, se rompe. Entonces a veces no manda y no hace su trabajo. ¿Qué hicimos? Le colocamos uno nuevo. Vamos a probarlo. Vamos a conectarlo. Lo conectamos igual como van sus cables. Aunque este sea de 4 paticas, uno lo conecta siempre en los primeros, que es lo que va a hacer la conexión. Aquí te dice dónde va conectado, porque este es un PTZ mayormente como genérico. Aquí te dice cuál es el de marcha y cuál es el start, como comienza. Y aquí en el start va donde va el capacitor, el cable solo que va para el capacitor. Este equipo te trae un capacitor aquí. Vamos a probarlo. Vamos a ver si arranca. Vamos a medir el amperaje, cuánto es el consumo. Esta es la entrada de corriente. Por aquí medimos el amperaje. Según el LRA de este equipo, no nos muestra cuánto es el consumo del motor, pero dice 12.5. Ese es el LRA, ese es el de arranque, cuando despega el motor, ¿verdad? Que llega a 12.5. Y el de marcha viene siendo, lo dividimos entre 5. Nos va a dar como 2 puntos y algo. Es el que tiene que funcionar. Vamos a ver si el motor logra arrancar. Vamos a enchufarlo.
verificar todo. Y aquí arrancó 11.9. Y el motor nada que arranca. Vamos a ver si el térmico se dispara. 11.5. No se dispara todavía. No arranca. Se disparó el térmico. Vamos a probar el capacitor. Ya probamos lo que es el PTC. Probamos el protector térmico. Ahora nos queda probar el capacitor que de 12. Vamos a poner la pinza amperímetra. La vamos a colocar en escala de microfaradio. Esta también mide microfaradio. Y vamos a medir lo que es el capacitor. Vamos a medirlo. Está excelente, 11.6. Está bien, él siempre te va a dar, por eso que dice más o menos, un 5% menos del valor o 5% por encima. Y está dentro del rango. Entonces el capacitor no está malo. El capacitor está bueno. Ahí te dice más o menos 5%. El capacitor está bueno. Esto ya sería prueba, ya sería la unidad que está mala. Vamos a hablar con el cliente que hay que hacer un cambio de una unidad Samsung, de original de la nevera. Este es R134A. Vamos a decirle que hacerle un reemplazo. Los que llegaron al final y tengan algunas dudas, voy a dejar en la descripción del video un enlace de mi página web, la cual explica con más detalle todo el proceso, totalmente gratis. Lo único que les pido es que se suscriban, le den like, le den compartir, ya que de esta manera me están apoyando. Gracias.